Bienvenidos mis amigos, mis amigas, vamos a estar hoy con el tema de cuando tú me culpes y yo me absuelva, pues ya está resuelto. Por mucho que tú me culpes, junto con otros que juntes a tu acometido de culparme, mientras que yo me absuelva, entonces este tema va a ir dedicado a la gente que tiene que superar la crítica y se trata de resistir a críticas que a veces quieren ser traumas porque esas críticas nos las hacen muy de pequeños y quieren traumarnos de por vida con esas críticas. Les voy a enseñar a no permitir que esas críticas calen, rechazarlas desde el primer momento. Rechazarlas si te toca incluso de niño. Yo estoy convencido que a ustedes les habrán acontecido situaciones semejantes a estas. También es un tema de regocijo porque se trata de no dejarnos apabullar por gente que a la postre se va descubriendo y deteriorando y mostrando como indeseable. Entonces, lo primero que quiero relatarles es que vino el reproche a mi vida de mi familia, de mis allegados, acerca de que no asistí al entierro ni al velatorio de mi abuelo materno. Entonces yo recuerdo cuando se levantaron todos aquella madrugada, lo recuerdo muy bien, y yo decidí quedarme en camita y no ir al velatorio de mi abuelo. Que en estas hubo también una, una emoción materna no sanada que trataron de ocultar, y ocultarla significaba acusarme a mí, reprocharme a mí. Entonces lo que trató de ocultar el clan es que mi madrecita se había discutido con su padre en esas mismas fechas, una noche anterior o noches anteriores se habían discutido. Entonces el padre cuando murió tras una discusión, ¿no? Entonces, claro, eso agravó la situación porque así se me intentó utilizar a mí de chivo expiatorio para reprocharme de que no había ido a ver a mi abuelo fallecido, ¿no? Claro, eso, de esa emoción no sanó mi mamá porque se sintió que le había fallado por discutir a mi abuelito y no sé con qué carencia se sentiría separada a través de la muerte de su padre. No sé si ella tuvo más o menos remordimientos de conciencia, me imagino que no tantos, pero sí lo suficiente como para culparme a mí de que ella se había discutido con su padre, ¿no? Y entonces culparme a mí de que era yo que no había ido a ver a mi abuelo y todo eso. Y recuerdo que las conversaciones en la casa eran muy redundantes en eso, y yo era pequeñito y yo antes de entrar a los lugares, a las habitaciones, ya había gente hablando de mí mal, y yo tenía 11 añitos, y entonces ya había gente, incluso mis abuelas, todo el mundo hablando mal de mí, de que no tenía escrúpulos, de que no tenía sentimientos, y, y cosas semejantes, ¿no? Y entonces me tocó oírlo continuamente. Entonces, la verdad es que mi mamá endiosó a su padre, quizá demasiado, porque hubo una ocasión, por ejemplo, en la que yo me hice puntos en la mano, que tengo aquí la señal todavía, y porque salí
con un amigote y nos fuimos en los cortijos que hay por ahí, por una carretera de por ahí, y nos fuimos por ahí y resbalé y caí y con una lata me corté. Y entonces vine sangrando a mi casa y yo aturdido, naturalmente. Y yo le decía a mi amigo, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Porque venía sangrando con todo mi brazo sangrando, ¿no? Y entonces de lo que se acordaba mi mamá de ese hecho, no se acordaba de que me tuvieron que poner a mí la inyección del tétano, ni si me dolió o no me dolió, si me tuvieron que poner los puntos, quizá ni se acordara de los puntos que me tuvieron que dar en la mano. Lo que se acordaba era del trago que le hice pasar a su padre, porque fue su padre quien me vio llegar, que él estaba en la puerta y yo llegué con la sangre por el brazo y en esas condiciones, ¿no? Y ella de lo que se acordaba era eso. Entonces, todo su corazón estaba ocupado por su padre, porque en verdad lo que tenía es un enamoramiento eh, del padre. Y entonces, pues, la realidad la hubiera sacado de ese atolladero, porque a la postre esto no beneficia a una mujer que quiera hacer vida, y si hubiera visto la realidad de que su padre era también celoso, celoso de las hijas, celoso de la hija, eran dos hermanos, ella y su hermano, y era muy celoso de la hija, mi abuelito. Era celoso a tal punto que no la llevó a que aprendiera a leer a mi mamá. Mi mamá nunca supo leer, aunque no sé cómo se las arreglaba para saber lo que decían las cosas, pero nunca aprendió, nunca le enseñaron a leer. Y entonces decía mi abuelo que era porque así no leía las cartas románticas que le pudieran enviar. Y entonces ese fue el motivo que arguyó mi abuelito para evitar que mi madre aprendiera a leer, que mi abuelo sí sabía leer, cosa rara en aquella época. Sabía leer, tenía carnet de conducir, cocinaba, algo raro. Bueno, entonces pues eso es lo que pasó, ¿no? Eh, entonces, claro, esa situación me puso ya de inicio, porque yo había tenido una infancia bonita. A mí me regalaron un pony de chico, con 5 años o por ahí. Me compraban bicicletas, Scalectric. Bueno, yo era un mimado. Hasta que luego nació mi hermano chico y luego la otra, que a mi hermano le llevo 4 años y a mi hermana le llevo 8, y yo era el séptimo. Hubo 8, 9. Bueno, antes que yo hubo otro que, que no llegó a nacer, pero que también forma parte de la familia y nos ha ayudado también a sanar, yo creo, de alguna manera. Pero el punto que entonces yo tuve una infancia bonita, no puedo decir lo contrario, aunque nos criamos en un barrio muy marginal, del cual mi madre, porque tuvo siempre más vista que mi padre, quiso sacarnos, que precisamente poco después ya nos vinimos para acá, para donde estamos hoy, que es un mejor barrio, y donde vivíamos antes era un barrio más marginal, más segregado, aunque nosotros no estuvimos segregados en lo que se dio en llamar las casillas, que ahí sí había malos vicios y tráficos y era bastante indeseable en la zona, y nosotros no vivimos nunca allí, pero sí que el barrio era complicado. Y vamos, a tal punto que nosotros jugábamos de niños y vimos en su momento papelinas de sustancia, ¿verdad? Eh, Debajo de las llaves de agua. Jugando nos las encontrábamos por allí. Increíble. Entonces era un barrio muy complicado y mi madre, cuando tuvo oportunidad, nos movió para que saliéramos de allí y nos compráramos esta casa. Vieron varias casas y eligieron esta, que, que aquí era buen barrio. Ahora ya se empezaron a mudar
más étnicos y ya cambió un poco, hay más gente étnica por aquí ahora mismo, pero bueno, que es un buen barrio. Entonces, pues ese fue el entorno, ¿no? Y ya las cosas se empezaron a complicar cuando me reprocharon de esa manera y ya me calificaban de inescrupuloso, de que no tenía escrúpulos, de que luego se activaría también otra laceración que era decirme es un cacho payo, que cacho payo quiere decir un desapegado de la familia. ¿Mm? Entonces era lo peor que te podían decir en cuanto a que eras diferente al extremo de ellos y entonces así te hacían sentir en aquellos años de la pubertad. Entonces, claro, yo cuando llegué a la adolescencia, a mis 15 o mis 16 años, ya cuando empecé a trabajar con mi papá, que íbamos a vender, en una ocasión, un miércoles, en Mengíbar, le, le conté a mi papá lo que pasó, del reproche aquel que me hicieron y de lo doloroso que fue para mí. Y entonces se lo conté, esperando alguna reacción en la que mi padre, no sé, de alguna manera me defendiera o me comprendiera por lo menos. Pero mi padre ratificó que no tenía escrúpulos y no quiso empatizar conmigo de ninguna manera. Y bueno, pues luego también se lo conté, también en mi adolescencia, a dos de mis primos de mi edad y seguidamente se lo cuento a mis primos y supuestamente que me habían entendido, me habían dado la razón, pero a los pocos días iba con ellos en un coche y pegaron un frenazo así entre risotadas que me dieron con la cabeza con la chapa de arriba y se rieron mucho. Y luego al salir estaba la madre de uno de mis primos riéndose también. Entonces, claro, nunca debí contárselo porque eran gente impía, lamentablemente impía, y eso nunca debí contárselo. Pero así es como te tocaba ir aprendiendo. Eran impíos. Entonces, dentro de esa impiedad nunca sería suficiente, ya para el clan, nunca sería suficiente mis ganas de integrarme en el clan y de superar aquel reproche, aquella reprobación, aquel insulto de que no tenía escrúpulos y de todo eso. Entonces nunca ya iba a ser suficiente y nunca fue suficiente. ¿Y yo hice por dónde? Porque les contaré que mi padre estuvo ingresado de una úlcera por aquella época, cuando tenía yo 11 12 años, y me fui con él y otro hermano, un hermano mayor que también estuvo allí, y me quedé despierto toda la noche para que no se le pasara lo del suero a mi papá, que no se le iba a pasar, pero que yo me mantuve en vela toda la noche, allí con él, esperando que mi papá ya de alguna manera enterrara el hacha de guerra y que se había levantado también antes de que mi madre me reprochara porque él entró en competencia conmigo por el corazón de mi mamá, porque él no sabía darle cariño a nadie, ni a mi mamá, ni a mis hermanos, ni a nadie, y entonces pues entró en una competencia conmigo y se hizo bastante enemigo de mí en aquella época. Entonces no vio que yo lo que quería era acercarme a él y que ya no lucháramos más, pero él no supo interpretar aquello, como no sabe interpretar casi nada, y entonces pues no cambió su actitud y siguió siendo beligerante para conmigo, él y todo el clan. De tal manera que ya poco después mi hermano mayor también enfermó y, y superó aquella enfermedad, pero al llegar, pues yo no fui a verlo de enfermo porque ya me costaba ir a los sitios donde estaban ellos reunidos porque
todas las conversaciones de ellos eran en contra de mí, de que siempre con lo mismo, que si no tenía escrúpulos, que si me ponían de lo peor. Entonces, claro, ya tomé miedo de acercarme a ellos cuando estaban en público. Entonces, al llegar mi hermano, al abrir la cochera de aquí, pues ya, que él ya estaba casado, pues lo primero que me volvió a repetir cuando lo recibí yo y me volvió a decir que si era un cachopayo y hablar pestes de mí. Eh, Cachopayo es descastado, desapegado, ¿verdad? Y entonces, pues eso que incluso mi hermano mayor, en lugar de optar por subsanar la situación o intentar de alguna manera ser ese puente entre mí y mis padres y que yo me integrara, mira, no has venido a verme, no pasa nada, te doy un abrazo igual y ya está, ¿no? Pero no, era encarnizada la cuestión, ¿no? Entonces, mucho aislacionismo e incomprensión por doquier dentro de mi familia, y entonces las diferencias se ratificaban por momentos, conforme iba cumpliendo años, ya avanzando la adolescencia. Y de esa manera tuve una crisis etílica en la cual quise adaptarme por fuerza con mis primos, quise integrarme, lo intenté por todos los medios, de integrarme en la sociedad de mis primos, de mis tíos, etcétera. Y entonces pillé una borrachera de órdago y porque me hicieron un lavado de estómago, que gracias a Dios eh, una de mis hermanas mayores dijo que me llevaran al hospital y bueno, gracias que me hicieron allí un lavado de estómago, si no a lo mejor no lo cuento. Y entonces pues estuvieron allí mis padres y también estuvieron mis tíos allí esperando no a que muriera, sino a que sanara, ¿verdad? Supuestamente. Entonces yo pues me recuperé de aquello, pero que yo ya a partir de entonces vi la vida de otra manera porque vi que había estado cerca de morir. Y yo interpreté que me pasó aquello por intentar adaptarme a gente que no merecía ese intento ni siquiera, porque ellos ya habían decidido pues tratarme como no como uno más, sino precisamente con exclusión, con bullying de muchas maneras, ¿verdad? Y entonces, pues yo me di cuenta, digo, mira, ya conforme avanzaron los años y se iba descubriendo quién era quién, digo, pero si es que la mierda que se revuelve en mis tripas es mejor que ellos. Entonces, ¿por qué voy a tratar yo toda la vida de integrarme con estos si la mierda de mis tripas es mejor que ellos? Entonces, pues ya eso ya lo solventé y ahí ya sané. Y nunca más volví a querer integrarme en esa sociedad. De hecho, más bien lo que me mantuve al margen y me separé porque no seguí los pasos erráticos que siguieron los primos de mi generación, que fueron muy erráticos y muy sórdidos. Bueno, entonces, claro, ¿por qué yo interpreté de que no ir donde mi abuelo para el velatorio era conveniente para mí? Aunque sabía que, bueno, no sabía, pero me llegaron las represalias, ¿no? Pero desde donde yo obré esa situación de no ir, de no presentarme al velatorio de mi abuelo. Bueno, yo obré desde la zona o tiempo Dios. ¿Por qué? Porque yo soy capaz de resistir, esperar, y ahí es donde Dios se va descubriendo. Y entonces yo pensé, mira, yo soy demasiado niño para tener contacto con la muerte todavía. Que mi hermano más chico, que le llevaba yo 4 años, sí fue para allá. Y a lo mejor pues vio a su muerto, que fue mi abuelo. Pero yo me precié tanto a mí mismo
Y me quiero tanto a mí mismo que resulta que yo pensé, mira, yo soy demasiado niño para tener ya contacto con la muerte. Y entonces pues no me presenté. Y entonces pues al no presentarme y al recibir todo ese reproche uno detrás de otro, claro, no comprendía qué tipo de solidaridad se esperaba de mí, porque luego por la mañana cuando no me presenté allí donde estaba el velatorio de mi abuelo, pues ya me notificaron y me notificaron y yo no sabía qué esperaban, qué reacción esperaban de mí. No sabía si podía beber la leche que estaba tomando por la mañana o tenía que abstenerme de beber la leche también. No lo sé, no sé qué se esperaba de mí. Entonces, pues, aconteció la muerte del otro abuelo, que creo que fue antes. Y antes, no sé si fue antes. Yo creo, ya no, ya me pongo en duda. Pero sí, sí, fue después, la muerte del otro abuelo, del padre de mi padre. Resulta que tienen un grave accidente y fenecen mi abuelo también con uno de mis tíos más jóvenes, lamentablemente. Y, y entonces, y también aconteció otro desastre también de otros primos por otro lado que también eh, tuvieron un mal final por andar mal. Entonces resulta, de eso no voy a hablar porque claro, eso ya te metes en problemas. Entonces, me llamaron después de la muerte de mi abuelo, me llamaron unos críos como yo de la otra casa donde vivíamos, que tenía yo 10 o 11 años, no tenía más. Y entonces me llamaron porque los vecinitos seguramente vieran que estábamos allí en zozobra ante las cosas que estaban pasando y querían entretenerme porque el clima de la casa era bastante pesado y yo era demasiado niño para ese ambiente pesado. Entonces llegaron y nos llamaron, me llamaron mis amigos que vivían enfrente, que uno nació en la misma incubadora que yo, en la misma zona de incubadoras que yo, nació en el mismo momento, Seba se llamaba y se llama. Y entonces me llamaron para irnos a jugar y eso le pareció porque yo le consulté a mi hermana mayor, a una de mis hermanas mayores, la segunda, si podía irme a jugar a fútbol con ellos, para relajarme un poco de aquel ambiente tan pesado. Bueno, pues plantearlo ya era una afrenta para ellos, para mi hermana que se había convertido ya y a partir de entonces a todo lo que dio ya se convirtió en una cancerbera y en una ratchet, para quien haya visto alguien voló sobre el nido del cuco. Entonces ya siquiera plantearte, siquiera plantear que me podía ir a jugar para relajarme un poco no sé, que me diera el aire en la cabeza y no estar con aquel clima de opresión en el que nadie sabía qué hacer ni qué decir, ni mucho menos un niño, yo ahí que pintaba. Bueno, pues el caso es que plantearlo ya era una afrenta y le pareció muy desagradable que yo siquiera hablara de irme a jugar y prácticamente que volvió con lo mismo de que no tenía escrúpulos y toda la pesca aquella. Bien, entonces claro, la sima se quedó abierta. En esa adolescencia y en los años que siguieron, ya esa sima del reproche constante ya quedó abierta totalmente. Y entonces ya se produjo lo que redundó en un brote psicótico que fue que pastores evangélicos de mi zona, y aunque adorábamos supuestamente lo mismo y estábamos en la misma iglesia, que yo hice el intento contra uno de mis amigos, por ejemplo, que yo le prometí que nunca jamás iría a la iglesia de mis padres, porque mi padre era incongruente lo que decía con lo que hacía, y lo traicioné de alguna manera. Y él cuando le dije yo que ya había ido, que estaba yendo a la iglesia de mis padres, pues se estremeció un poco de mi traición, ¿no?
Pero el caso es que, pues intenté acercarme allí en la iglesia y, y así es como pagaron mi intento de acercamiento. Surgió el cortocircuito, aunque supuestamente estábamos en la misma iglesia adorando al mismo Dios, pero ellos acabaron reprendiéndome a mí, yo a ellos, exorcizándome ellos a mí, 3 días con 3 noches, secuestrado en mi propia casa, privándome de sueño, mandando aquí en la misma habitación donde yo estoy aquí a todos los predicadores de la zona, no solamente aquí de Linares, sino de la Carolina y de comarcas cercanas. Bueno, se formó un despiporre auténtico porque eran cosmovisiones contrarias, pero ahí en ese momento no habían cosmovisiones contrarias, digamos, que implicaran campos teológicos o campos de entendimiento diferentes, simplemente es que chocamos, hubo un cortocircuito, más energético que otra cosa. Y entonces, claro, ahí ya no hubo retorno, que por cierto, que ese brote psicótico, porque al final me llevaron al psiquiátrico y poco más si quedó catatónico, que me lo dijo el propio psiquiatra, ¿no? Nos lo dijo. Entonces llegó al punto ya de no retorno, ¿verdad? Y, y entonces ya pues pasaron los años y pasaron, ya me casé y todo, que mis padres hicieron el esfuerzo también de dejarme ir a Colombia, de darme libertad, que eso es raro en los gitanos, que te dejen ir a otro país, que te dejen casarte con una mujer no étnica, negra, colombiana. Y entonces, pues después de que nos casamos y todo, que hicieron ellos el intento también porque nos pusieron un pisito bonito en un barrio marginal, bastante complicado también, pero bueno, que hicieron el intento. Y entonces resulta que ya después de que mi mamá ya muere, que eso es otra, porque mi familia no sabe manejar situaciones porque no tiene el entendimiento y no sabe lo que hay que hacer en situaciones de crisis, son pollos sin cabeza. Probablemente desde que murió el padre de mi madre, son auténticos pollos sin cabeza que no saben tomar decisiones y, por ejemplo, le llevaban a mi mamá para que comiera mejillones cuando eso da ácido úrico en sus últimos días. Eh, Antes de que hubiera un veredicto de, de su de su diagnóstico ya la daban por muerta. Bueno, muchas cosas que, claro, son visiones contrarias, ya digo, las de ellos y ellas y las mías. Entonces, también cómo manejaron aquel 2020, porque mi mamá murió en el 2022, lo manejaron creyéndoselo todo, tragándoselo todo. Así murió mi mamá y murió también mi tío, por creérselo todo aquello y crearlo en la mente y, y entonces pues se pusieron refuerzos, se pusieron una detrás de otra, de aquellos, ya saben ustedes, jeringazos, y bueno, hasta que se pusieron lo que no debieron en el cuerpo y de alguna manera les afloró, que es lo que sucedió con mi mamá. Entonces, no saben tomar decisiones. Por ejemplo, mi hermano mayor no supo tomar la decisión, aunque yo dije que corría de mi cuenta cuando me llamó una de mis hermanas, que tiene 8 años más que yo, y le dije que corría de mi cuenta que le extrajeran la inflamación de la barriga a mi mamá, aunque estaba con la diabetes y podía hacerle mal, que corría de mi cuenta a arriesgarme y que se lo hicieran. Mi hermano no fue capaz de tomar una decisión y tampoco me dio a mí chance o sea, no depositó en mí, no delegó en mí, sino que, bueno, al final hizo el comentario de, es que si hubiéramos sido médicos, ¿verdad? Entonces no valió lo que yo dije y a los 2 días murió mi mamá. Bueno, pues así todo porque no saben llevar las cosas, no acuden donde está el entendimiento, la sabiduría, la... No es que
no sé cómo decirles, mm, pensar las cosas fríamente, razonarlas, ¿verdad? No, ellos funcionan por impulsos y, y al final en esos impulsos domina también, pues eso, una, unas ganas impropias de ya no tener más mamá, porque era lo que parecía, daba toda esa impresión, por lo menos más en mis hermanas, porque era impresionante las malas decisiones que se tomaban. Por ejemplo, también la tuvieron enchufada a una máquina de respiración cuando no le hacía falta para nada, una máquina de oxígeno, entonces ya la acostumbraron a eso. Y yo me lamentaba cada día, pero mi opinión no vale, porque claro, como yo soy el diferente y el excluido, pues no contaba mi opinión. Y así, ¿no? Bueno, entonces resulta que ya, después de que muere mi mamá, hacen aquí un arrocito y yo pues me renové, con la muerte de mi mamá me renové con ellos porque digo, hombre, ya que mi mamá ha tenido el esfuerzo de toda su vida de querer vernos juntos, pues voy a intentar respetar la voluntad de mi mamá y unirme a mis hermanos. Hice por donde, de nuevo, con todo el historial que les he contado. Entonces hicieron aquí un arroz, pero resulta que ya cuando íbamos a comer vimos que es que le echaron la mariscada, le echaron gambas y le echaron de todo, langostinos, y sabían que yo no podía comer de eso porque nosotros seguimos la Torá y no comemos ni cerdo ni marisco. Pero claro, se olvidaron por completo, se olvidaron de completo. Y luego, digamos, superando aquello, optamos por ir a una boda después de eso, porque resulta que se casaba la hija de una hermana mía y la niña estuvo al tanto de cuando yo salí para Colombia para casarme y no durmió aquella noche y nos quiere mucho y todo eso, y por eso, por cariño, fuimos a la boda. En la boda también se habían olvidado ya de que a nosotros no nos podían poner marrano. Pero bueno, gracias que volvieron a casa, cargaron lo que ya tenían preparado y nos lo sirvieron allí. Pero a lo que voy, que no lo pueden evitar, porque ellos, como funcionan, digamos, en manada, pues no pueden pensar específicamente en un matrimonio, en dos personas. No son naturalmente empáticos, por lo cual es que les cuesta, les cuesta. Entonces, resulta que aquello del arroz, ¿no? Y entonces yo pues digo, pero salí cabreado de allí porque digo, hombre, pero si hemos estado esperando para comer y ya eran las 2 o las 3 de la tarde y teníamos hambre y no pudimos comer porque echaron aquella mierda. Digo, bueno, y salí cabreado. Pero, bueno, pues digo, ahí se queda. Se han podido equivocar, bueno, pero es que lo pongo en el chat del grupo, que por aquella época estaba con el WhatsApp, que estábamos los hermanos, yo intentándolo, integrarme nuevamente, pero resulta que les digo lo del arroz, pero hombre, si sabíais que nosotros no comemos cerdo, y no hacen ni mención, como si no hubiera dicho nada, silencio sepulcral. Digo, no, porque yo me he sentido ofendido, nada. No contestaron absolutamente nada, como si no existiera. Después de todo el historial. Y entonces, claro, ese fue el punto final. Y luego, en una de esas que voy con mi padre a coger el gas para la cocina, resulta que me hace un comentario, no directamente de lo del arroz, sino insinuándome, y me dice la frase, es que el diablo no se viene a la mayoría. El diablo no se viene a la mayoría. ¿Mm? Después de toda la trayectoria y de todo el historial. Y que por tratarme de demonio y de diablo y querer exorcizarme, me rompieron completamente hasta el punto del brote psicótico y a punto de quedar catatónico.
Y todavía va mi padre y me hace ese comentario. Señores, es que el diablo no se viene a la mayoría. Claro, si no os había condenado antes, ahí ya acabó de condenarse. Todo esto tras la muerte de mi padre, de mi madre, perdón. Entonces, ese fue el final, porque hasta ahí ya cumplieron, ahí ya llegó al límite la situación. Vamos a ver cómo acabamos, pero ese fue un límite espiritual, porque a partir de ahí ya no acudo ni acudiré a donde están ellos reunidos. Para mí es prohibitivo, me cuesta sobremanera. Ya saben ustedes, es que ya se harán una idea por todo lo que les he contado. Entonces, claro, yo no tengo a quien que al fin y a la postre cuando vengan funerales, cuando vengan bodas, claro, te vas a tener que estar pensando si acudir o no acudir porque cada vez los comentarios son lacerantes. ¿Por qué? Porque es que, claro, tú no vas con ellos, tú no sigues con ellos, tú te has separado de ellos espiritualmente hace muchísimo tiempo. Entonces, que tampoco puedes estar con ellos para hablar nada, porque ya no tienes nada en común con ellos, son cosmovisiones totalmente diferentes. Entonces, a lo que voy, que entonces llega el funeral de mi madre y estamos ahí abajo, que yo fui el único que no se puso luto, porque a mí me parece es una chaladura. Todos mis hermanos enlutados, mi padre enlutado, bueno, mis hermanas enlutadas, vale, que duraron 6 meses luego con el luto. Pero bueno, cada cual hace lo que quiere. El punto es que llego allí, me pongo ahí enfrente, en la puerta, y acude un primo mío, supuestamente, claro, yo pensaba que es que venía a darme el pésame, a darme un abrazo, entonces me abracé y le di un abrazo. Dice, no, si yo vengo por la silla. Yo venía por la silla, para humillarme. Que es el mismo, del que le conté lo de mi abuelo y pegó el frenazo con el coche y me dio, y luego su madre se reía. Entonces, claro, todas estas cosas, todos estos enconos se van desarrollando con el tiempo, pero claro, ¿a quién se lo cuentas? Porque es que resulta que se ponen de parte de los opresores. Y es que resulta que nunca te van a dar la razón a ti. Van a entrar en conflicto con su familia, sus parientes de orientación, porque los interpretan como familia, y antes de darte la razón a ti, a lo mejor como hijo o como hermano, se lo dan a un primo, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le cuento yo? No puedo contarle a nadie. Ni me interesa tampoco, porque yo no voy de víctima. ¿Mm? Pero que, claro, ellos sí van de víctimas de que enseguida te ponen quejas unos a través de otros. No es que no se le ve, ellos sí se ponen de víctimas. No es que no se le ve, es que no acude, que no sé qué, que es un tal, que no tiene mucho apego familiar, que no sé qué. Y entonces se van dando quejas indirectas y al final llega a ti. ¿Mm? Y entonces, pues comentarios lacerantes. Y, claro, no te llegan a ti directamente porque si no les paras los pies y les dices que me vas a decir tú a dar lecciones cuando tu vida está de esta manera, ¿no? Entonces no pueden tampoco directamente. Pero que unos a otros se reclaman. Hombre, y tu hermano que no se le ve, que no sé qué, pero bueno, no se presenta nunca, que no sé qué. Y claro. Entonces, los comentarios lacerantes, pues ahí siguen. Me casé y todo, y en el supermercado coincido con uno de mis primos y me dice, no nos traigas el ébola ahora, porque me había casado con una negra, ¿verdad? No, no, a ver si nos vas a traer el ébola. Claro, ¿a quién le cuentas de la familia? A mí no me interesa. No me interesa contar a nadie porque yo no soy una víctima de nada.
Además, que es que sé que si contara algo se ponían de parte del opresor, por tal de que no va a entrar en disputas entre ellos, porque, claro, ellos mantienen la unidad, ellos mantienen la unidad en todo lo que sea que atente contra el grupo si arremeten, pero lo que esté a favor del grupo no, eso no lo tocan. Entonces, claro, el que lleva las de perder soy yo, si le cuento a alguien. Entonces yo, pues, me dicen ese comentario lacerante y nada, y pues te ríes y ya está. Ahora, lógicamente, ellos mismos son los que se descalifican, porque luego a esa persona le pasa cualquier desgracia y dice, y lo primero que dices, pues mira, este decía esto, y ellos mismos se descalifican. Y son pastores evangélicos al día de hoy. Mi primo ese pastor evangélico. Que lo que digo muchas veces es que te toca resistir al diablo. Porque yo he visto personas deteriorarse moralmente que si no ha llegado, llegará, que esa persona, por ejemplo el primo que me refiero, yo he visto que no le daba ni agua al sediento, que llegó una muchacha una vez en un mercadillo pidiéndole agua y no le dio. Déjame que solo me moje los labios. No consintió y él era un niño. Y luego fue pastor evangélico, para que vean ustedes a la gente que levantan. Y entonces, pues, que yo sé esperar en Dios. Entonces yo sé que esa gente se deteriora moralmente, se deteriora físicamente, se deforma en todos los sentidos. Y hoy puede ser pastor. Si yo he visto otros primos también que han sido pastores, pero que resulta que se las prometían muy felices, con la madre locos de contentos, pero luego fueron cornudos. Luego les adulteraron, luego ellos también se adulteraron, luego se fueron con otra, y te ven con el suegro de segundas y te ven y echan risas. Cuando te ven por la calle, ellos con el coche y echan risas. Pero claro, más me río yo, porque son unos fantoches. Entonces yo sé esperar. Claro, ellos mismos se van desacreditando. Ya ni son pastores ni son nada, ya son los cornudos de Linares. Y así van, ¿no? Y en el caso de este que nos hizo el comentario del ébola, pues también le esperará su San Martín, me supongo yo. Cuando acontezca, pues no tendrán más que decir, pues claro, si es que lo iban buscando, por lo perversos que son. Si eso es así. Entonces, comentarios lacerantes. La tía que no me conoce, en lugar de, hombre, si que te llega al oído que una tía no te conoce. Bueno, pues si ha dado lugar una hermana, en este caso mi papá, ¿no? De que no conozca a mi hijo, para mí es un insulto, porque ha podido conocerlo en el momento que hubiera querido. ¿No? Pero no, dejan que se hagan esos comentarios excluyentes, esos comentarios que te hacen... o sea, en teoría tú tendrías que sentirte con esos comentarios que tú no eres nadie, que tú no pintas nada en el clan familiar, ni tienes peso, ni tienes estatus, ni tienes nada, ni tu opinión cuenta, ni nada, que eso es lo que te quieren transmitir. Pero claro, no me vas a hacer sentir así porque es que resulta que tú vienes de una familia que está tirada por los suelos en todos los sentidos. ¿Mm? Que bastante que he aguantado toda mi vida, que me hayan referido a tu familia dentro de mi casa, mi papá y mi mamá, como si fuerais algo. Porque claro, lo que exaltan es lo malo, lo que exaltan es lo, eh, lo delincuente. ¿Mm? Claro, por eso no me conoces, porque yo no soy delincuente. Ahora, si tú te pones a pensar en alguien que haya hecho cosas diferenciales en la vida, tienes que pensar en mí, me tienes que conocer. Ahora, que no quieras conocerme ya es otra cosa. Eso sí. Pero bueno, entonces eso, ¿no? Que te quieren hacer sentir de que tu opinión no cuenta, ni vales nada, ni nada. Pero no es el caso, amigos.
No es el caso, porque ya no es decir que quién ha hecho más en la vida, pero vamos, que yo por lo menos llevo mi vida en integridad y en orden delante de Dios y disfruto de Dios, porque vivo con verdad, lo vivo, pero tú es peor conocerte que no conocerte, porque es que tu vida es un caos igual que la de todos. Arrastraos locos y arrastrás locas más todavía. Pero seguirán siendo referencias, ¿verdad? Simplemente por edad y simplemente porque son clánicas. Entonces, pues, pero vamos, ya para resumir y terminamos, que por mucho que me quieran culpar de lo que sea, si resulta que han estado culpándome y excluyéndome desde niño, que si me excluyes desde niño, claro, no me ha quedado más remedio que decir, bueno, pues ahí os quedáis. Yo me separo, estoy con mi mujer, es otro mundo totalmente. Y sé hacerlo. ¿Mm? Que a ver quién hace eso. Porque todos, claro, entienden a su mujer como la parienta y a su familia de orientación como su verdadera familia. Que ahí es donde están rotos de la cabeza totalmente. Entonces, claro, no pueden hacer una vida afectuosa y cariñosa con la mujer y con los hijos porque están condicionados y vigilados unos por otros. En definitiva, que por más que quieran culparme, por más que quieran culparme de si me veo, si me dejo ver, si no me dejo ver, si soy descastado, si no soy descastado, si soy un desapegado o si no soy un desapegado. Oiga, y el génesis de todo esto, que me culpan por no haber ido al funeral de mi abuelo y a partir de ahí un reproche detrás de otro, sí, me podéis culpar de todo lo que queráis, pero cuando no haya en mí ni el más mínimo, ni la más mínima inquietud, porque yo he obrado desde Dios y me aprecio a mí de tal manera que yo me absuelvo porque me amo a mí mismo, y vosotros no seáis capaces de amaros, pues a mí qué más me da. Entonces, en definitiva, pues para ayudarles a todos ustedes, no se dejen condicionar por aquellas personas que se pasan la vida culpándoles. Absuélvanse ustedes, sepan absolverse, sepan separarse si es necesario. Y les va a ir mejor, les va a ir mejor. Bueno, y entonces pues hasta aquí. Espero que hayan disfrutado del tema y que hayan podido extrapolar también algo a sus vidas. Muy buenas noches desde aquí, desde el Café del Sociólogo. Si les ha gustado, les invitamos a que se suscriban. Gracias por los me gusta, gracias por el seguimiento y gracias por su tiempo. Hasta otra.